La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hoy tenemos dos introducciones, una primera que es la introducción del pueblo, la introducción de las villas, porque vamos a ver un pequeño video que se presenta los sábados, se estrena los sábados en el programa de Pregúntele al Paz, y es aquí un reporte de Cipriano Casiodoro, el Rey Valedor, para ver qué dice la gente acerca de la Navidad. ¿De acuerdo? Es la primera introducción. Adelante. Hola, sisters, brothers, estoy aquí, soy el Rey Valedor, Cipriano Casiodoro, ya saben que así me conocen en el gran barrio de la Ciudad de México. Órale, ya mis dudas se están resolviendo, gracias Paz, ya entendí, pero mucha gente no entiende, así que vamos a empezar por lo más sencillo, ¿qué es la Navidad? Hola, bueno, voy saliendo aquí del Metro Ermita, bien cerquita de nuestras instalaciones base, vamos a ver qué dice la gente. Estamos en la carnicería María Eugenia. ¿Qué es la Navidad para usted, señor Arturo? Fiesta familiar, hablarle de amor a la gente, de llevarse una relación que se vaya encadenando. Bueno, de por sí toda la vida ha sido así para uno. Estamos en la Benito Juárez, imagínense. Oye, ¿qué es la Navidad? La Navidad para mí, ay amiguito, ¿qué te puedo decir? Es una fecha muy importante para estar en familia, para convivir con las personas que no hemos visto y a lo mejor recordar a los que ya se nos adelantaron. Oye, ¿y cómo se festeja? Sinceramente en mi vida nunca la he festejado, man. ¿No la has festejado? No, la neta. ¿Y te gustaría festejarla? Ah, no, claro, siempre. Este año yo creo que primeramente es con mi familia. Hola, aquí estoy con mi carnal, ¿cómo te llamas? José. Para ti, ¿qué es la Navidad? La Navidad es el festejo que se da por el nacimiento de Cristo. ¿Cómo se festeja o cómo debería festejarse? Se debería festejar como eso nada más, en el agradecimiento que nació Cristo para darnos salvación a todos y cada uno de los seres humanos. Los regalos y todo lo demás es una consecuencia mercadológica, solo eso. Lo que se debe festejar la Navidad, que eso significa nacimiento de Cristo. Oiga, ¿les puedo hacer una entrevista sobre qué es la Navidad? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo te llamas? Arturo, Me decías que ¿qué es la Navidad? una gastadera de dinero. ¿Y cómo se tiene que celebrar o cómo se debería celebrar? No, pues ahora sí que la Navidad es algo bonito. Hay convivencia con la familia, está bien. Así se celebra, ¿no? No, nada más que esa fecha, sino siempre. ¿Les puedo hacer una entrevista sobre qué es la Navidad? ¿No? No. ¿Qué es la Navidad? Hola señora, ¿me podrá contestar una preguntita? ¿Qué es la Navidad? Pues reunirse la familia, ¿Y cómo se celebra o debería celebrarse? así unirse. Así que debería ser diario, pero pues se reúnen cada año. Y la Navidad es cuando nace el Señor Jesucristo. Voy entrando aquí, ¿cómo se llama la estética? Giré. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Oiga, ¿para usted qué es la Navidad? Para mí la Navidad es el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se celebra? ¿O cómo debería celebrarse? Yo, dándole gracias a Dios por la vida del Señor Jesucristo, por su sacrificio y porque por eso tengo libertad. Muchas gracias, señora. Y así como el tráfico de este día, las respuestas también de aquí, de la raza, como que se atoraron en el tráfico, pero como que se intuye que hay una luz al final del túnel y esa luz es Jesucristo. ¡Explíquenos, Paz! ¿Quién más de camarógrafos andan funcionando ahí? Oigan, qué interesante, ¿no? Ahora resulta que la Navidad tiene que ver con ser de la Benito Juárez. Hay algo que tiene que ver con la Benito Juárez, sí, ¿verdad? Y además también pues, siguen diciendo todos que es asunto de la familia y se celebra así con la familia y que debe ser celebrada, que tengo muchas ganas de celebrarla, pero nunca la he celebrado.
Cosas extrañas se vieron, ¿verdad? Pero hay dos personas que evidentemente se nota que conocen del Evangelio de Jesucristo. Alguno me hubiera gustado que le pusiera más alegría y pasión. Sí, eso, nada más eso, punto. La otra persona sí se nota alegre, se nota que sí, seguramente va a la iglesia esa otra persona, la del... Hasta voy a ir a que me corte el pelo, tal vez, ¿no? Porque se nota que es cristiana, que va a una iglesia y que sabe bien las cosas, pero así está nuestra nación, así está nuestro pueblo. Hay un conocimientos, en algunos casos intenso, verdadero, pero en algunos casos más bien es ignorancia que conocimiento. Los que ni siquiera quisieron contestar, ¿no? Se sintieron muy orgullosos de rechazar, ni siquiera quieren meditar en eso. Esa es holgazanería, ¿no? Mental. Por lo menos hubieran dicho, no me importa o no me gusta o algo, pero ni siquiera ganas de contestar a una pregunta cualquiera que te hace uno que va por ahí. Pero bueno, así está. Por eso necesitamos ustedes y yo meditar en lo que significa, para tener bien claro lo que significa y compartirlo con otros. Vamos ahora a Mateo. Vamos a estudiar diferentes textos típicos sobre el nacimiento de Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, a lo que nos cuenta él acerca del nacimiento de Jesús. Pongamos atención a la introducción que se hace respecto a lo que nos dice este pasaje. Es un pasaje típico, famoso, los podemos saber de memoria, pero les pido que cuando se empieza a leer el texto lo leamos. La hermana Alicia, que hace la voz, va a decirnos, la palabra dice, y ahí leemos el texto. Después de leer el texto, ella da una explicación breve de ese texto y luego otra vez el versículo. Les pido que leamos el versículo todos nosotros también junto con ella, que es la lectura de este culto. Adelante con esta segunda introducción. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Es la pregunta que se me viene a la mente cada vez que vamos por las calles, los supermercados y las casas de la ciudad. Hemos enredado las ideas y con la ayuda del mercantilismo, el mensaje de amor de Dios al enviar a su Hijo se diluye en un sinnúmero de cosas que están muy lejos de ser lo que realmente significa Emmanuel, Dios con nosotros. Ciertamente no sabemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor, y lo más probable es que no fue el 25 de diciembre, pero no se trata de convertirnos en ermitaños, amargados y contradictorios seres humanos viviendo en contra de todos y de todo. Pero sí se trata de buscar en los fundamentos de la celebración el significado original y auténtico de la Navidad. Al estudiar la palabra en todo lo que respecta a la encarnación de nuestro Dios, podemos decir lo siguiente. La Navidad es un evento atemporal. Más importante que el cuándo es el qué, más importante que el dónde es el quién, y más importante que las circunstancias es la razón. Es decir, el Dios Todopoderoso, creador del universo, se hizo hombre. Ante esta verdad, el cuándo es lo menos importante de todo. El eterno Dios quiso acercarse a nosotros. El Santo, Santo, Santo vino a salvarnos. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué no habríamos de celebrarlo? Celebremos la Navidad todos los días, y unámonos a la fiesta de la gente que nos rodea, rescatando el verdadero significado. Usemos la cultura de nuestro mundo para enseñar la verdad y honremos a nuestro Señor. En el pasaje que hoy estudiamos encontramos una perspectiva humana, familiar, sencilla, que nos presenta maravillosas razones para celebrar el evento más importante de la historia del universo. Dios se hizo hombre. Celebrémosla con el significado que tuvo para quienes la vivieron de cerca. Tratemos de experimentar la Navidad como la experimentaron los hombres y mujeres que tuvieron la dicha de celebrarla por primera vez. José y María constituyen el núcleo familiar en donde nuestro Señor decidió encarnarse. ¡Qué gran privilegio, pero qué enorme responsabilidad! En todos los sentidos posibles, aquello fue un desafío difícil de enfrentar. Leamos las narraciones de Mateo y tratemos de acercarnos a la primera Navidad tal como José la vivió. Leamos verso a verso y permítanme decir algo respecto a cada parte de la narración. El texto dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José y María estaban en una segunda etapa del proceso de un matrimonio. Después del compromiso que los padres podían hacer respecto a sus hijos, incluso cuando estos eran niños, se hacía el desposorio, que era la oficialización del compromiso, y se hacía cuando los contrayentes ya eran jóvenes. Duraba todo un año, en el cual no podían deshacer el desposorio, y si lo hacían, se consideraba divorcio. En esta etapa estaban José y María. Al fin de un año se casarían para estar juntos por siempre. El texto dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al enfrentar lo desconocido, José mostró su caballerosidad y el amor verdadero que sentía.
Podemos reconocer que la amaba, aunque no sabía por qué estaba pasando aquello. El texto dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Enfrentar lo sobrenatural siempre nos pone a temblar. José recibió la orden más repetida del Señor: no temas. Porque es evidente que su dolor, su desilusión, le hacían temer a la vida misma. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué pasará con María si la desprecio? Aceptó la gracia y tuvo valor. El texto dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una de las profecías más rápidas en cumplirse. Después de unos meses, el milagro fue realizado por Dios. Sin embargo, se trata del evento más trascendente de la historia. El texto dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La cita es de Isaías 7:14. Este argumento de Mateo merece una explicación. Lo analizaremos más adelante. El texto dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. José obedeció. Dios le habló y eso fue suficiente para seguir con el plan que ahora sabía. Era de Dios. El texto dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. José se comportó respetuoso con los planes de Dios, y no vivió con María como esposo hasta después del nacimiento del Señor. Encontramos algunas enseñanzas en la vida de José. Aprendamos las cosas que nunca debemos hacer, recordando su nombre: Emmanuel, Dios con nosotros, y digamos: bendito sea el nombre del Rey. El nombre del Rey. Y el día de hoy el nombre que vamos a abordar es precisamente el nombre Emmanuel, el que se menciona aquí y que significa Dios con nosotros, que es el significado básico de la Navidad. Eso significa Navidad. Navidad significa nacimiento, pero este es el nacimiento. Así dicho, así como que es el nacimiento por excelencia, pero el nacimiento del Dios eterno. Así es que es Dios con nosotros. Ahora, por quien es Él, Dios, y por lo que espera de nosotros, hay cosas que debemos hacer, pero también hay algunas que no debemos hacer. Quiero enfocarme en esas. No me gusta predicar en negativo. Regularmente los puntos del sermón son en positivo: hagamos esto, hagamos aquello, y tal vez uno por ahí al final y no hagamos esto. Pero en esta ocasión quiero usar la palabra nunca, los nunca, porque me parece que aquí desde la perspectiva humana estamos ante una circunstancia que es esta: Dios se manifiesta, Dios se interna en nuestra humanidad, pero lo hace usando seres humanos, usando a María, y particularmente porque tendremos hoy el enfoque como en los varones. Comenzamos ahí con esta reflexión, el enfoque desde el punto de vista de José, del varón. Él que es humano igual que María, sin embargo él no tenía a Jesús en su vientre porque no era mujer, y su perspectiva de alguien que evidentemente él sabe que no es el papá de ese niño, esa perspectiva quiero que tomemos nosotros aquí para entender el mensaje de la Navidad para nosotros en términos así de nuestras circunstancias, y abordaremos entonces los nunca, las cosas que nunca debemos realizar, que implican un siempre también. Cuando pensamos en un nunca, esto implica un siempre, que es justamente lo opuesto. Así que vayamos con estas cosas. Primeramente, nunca cerremos las puertas del corazón por temor. Nunca cerremos las puertas del corazón por temor. Cualquier otro en su lugar de José hubiera abandonado a su prometida y tal vez hasta la hubiera avergonzado con reclamos. Sin duda, alguien de nuestro tiempo incluso hubiera buscado cómo vengarse de esa mujer. José escogió un mejor camino. Aún antes de que el ángel hablara con él, su actitud fue correcta. Se retiró a la soledad a experimentar su dolor en privado. Su caballerosidad y decencia lo mantuvieron, me parece a mí, con su corazón abierto. ¿Sabe por qué? Tal vez la amaba mucho y tal vez pensó: debe haber alguna explicación a todo esto. No sé cuál, pero debe haber alguna explicación. Hay unos eruditos estudiosos del pasaje, dicen que en aquella época las violaciones eran asuntos muy cotidianos. Fíjense qué terrible. Yo sé que el día de hoy también sucede, pero en aquella época era muy cotidiano y no se juzgaba como el día de hoy se juzga. Igual que el día de hoy, porque era una vergüenza decir fui violada y esas cosas, mantenían el asunto en secreto, y entonces los que hacían la fechoría salían ilesos. Y algunos piensan que tal vez José pensó eso, tal vez fue abusada. Y entonces, por esa razón está así,
pero la amo. ¿Sabe qué? Esto me habla de algo que en ocasiones, déjeme aplicarlo de una vez, aunque este no es parte del sermón, necesariamente no es la intención principal, pero ¿no nos pasa eso en nosotros a veces en nuestras relaciones? De repente van personas conmigo y me dicen, es que pastor, es que mi esposa, porque los celos, a veces la esposa es muy celosa, a veces el esposo es muy celoso. Y yo le digo, oigan, ¿sí la conoce a su esposa? ¿Desde cuándo se conocen? Sí, duramos 8 años de novios. Desde los 17 años, íbamos a la prepa, no sé qué. ¿Se conoce desde entonces? ¿Y usted piensa que lo engaña? Usted conoce, porque si es así, si usted piensa que es una mala mujer, ya, adelante, vayan con un abogado, en la iglesia hay varios, se lo recomiendo, y firman y se acaba la cosa. Pero ¿por qué estar juntos como perros y gatos, como enemigos, como en un infierno, cuando usted se la pasa celando y demás? ¿Qué no la conoce? Si la conoce debería entender que tal vez usted esté equivocado, que tal vez no es cierto. José tal vez decía, yo la amo, sé cómo es ella, no puede haberme engañado. ¿Cómo sucedió entonces? No lo sé, pero puede notar usted un dejo de esperanza. Por eso quería dejarla secretamente, no quería hacer un escándalo, ni de acusarla, ni nada de eso. No había cerrado su corazón por causa del miedo. Hermanos, puede ser que haya cosas que no entendamos en la vida, pero debemos mantenernos en contacto con la vida para experimentar la bendición cuando es oportuno. En ocasiones por este temor, en ocasiones por causa de temor cerramos las puertas del corazón. Hay personas, por ejemplo, que les fue mal con una relación y dicen, ya, todas las mujeres son iguales y no quieren nada más, o todos los hombres son iguales. ¿Por qué cerrar la puerta? O cerrar la puerta a una aventura, a una circunstancia, a una actividad de la vida diaria, y te va mal, fracasas y ya no quieres hacer eso. ¿Por qué? Cuidado con eso. Aquí hay enseñanza práctica para nosotros. Nunca cerremos la puerta del corazón por temor. Atrevámonos a creer, aún en las cosas que no están muy claras para nuestra lógica materialista y humana. Mire, los seres humanos nos encanta dirigir a Dios, nos encanta producir a Dios. No produzcas, ¿no? A veces decimos a alguien, porque hay gente, incluso en la iglesia, hay gente que es de un ministerio y anda dirigiendo el de otra área. Y háganle así, no produzcas, si ese no es tu área, tú dirige lo tuyo y deja a los que dirigen la otra que dirija lo suyo. Pero a veces somos así, le queremos dar instrucciones a Dios. Dios bendice a mi hijo. Mira, mi hijo va a entrar a una empresa, por favor, Señor, que lo suban pronto y que lo suban a una gerencia, pero que sea esta gerencia, porque esta otra está muy fea y es muy peligrosa. Y Dios dice, sí, déjame tomar nota, ¿me puedes repetir otra vez las instrucciones, hija mía? Y ahí está Dios anotando cosas. Deja a Dios actuar. En ocasiones, ¿sabe qué? En ocasiones vamos con Dios y usted y yo le decimos, Señor, bendíceme. Y si Él me preguntara cómo, no tengo la menor idea. ¿Qué es lo que más me gusta responder? No sé cómo vas a bendecir, porque la cosa está tan mal que no hay para dónde hacerse. Tú nomás bendíceme de manera que quieras. Me parece que estaba José. Estaba con su corazón abierto. Se atrevía a creer que las cosas, aunque no estaban claras, algo había. Algo, de alguna manera lo va a hacer Dios. De hecho, esas son las paradojas de Dios. ¿No es cierto? Que para ver hay que creer, no ver para creer. Que dar es mejor que recibir. Que perder la vida es mejor que ganarla. Que morir es mejor que vivir, sí. Que servir es ser mayor. O sea, los valores del mundo motivaban a José a abandonar a María. Pero él estuvo a punto de hacerlo. Sin embargo, nunca cerró su corazón y finalmente fue bendecido. Y cuando digo que nunca cerró su corazón, lo puedo notar en que cuando vino el ángel en el sueño y le habló, él entendió el mensaje y aceptó. Atrevámonos a no temer, obedeciendo así la orden más repetida del Señor. El ángel le dijo a José, no tengas miedo, y no se lo dijo al tanteo, por supuesto. Cualquiera de nosotros hubiera desfallecido ante esta circunstancia de José. ¿Cómo que su prometida está embarazada? Y pues no es de él, y él tiene que saber que no es de él, porque es obvio. Hay momentos en la vida en los que necesitamos, hermanos, armarnos de un valor sabio. No el valor ese que tiene el macho, no el valor que tiene una persona que se cree muy valiente, muy atrevido. No, el valor sabio del que sabe que sí, esto es de temerse, que entiende que esto sí es peligroso y que sin embargo se atreve a seguir porque se sobrepone al temor para enfrentar aquello, porque está seguro que Dios tendrá alguna explicación. Después de que el ángel habló con José, él aceptó y siguió en el camino del matrimonio. Atrevámonos a actuar con bondad a pesar de que todos esperan lo peor de nosotros. Imagínense si José hubiera tenido unos amigos y se van a un bar o a jugar dominó, que le dirían, déjala, abandónala, hombre, mira lo que te hizo, te lo volverá a hacer, porque una que hace lo vuelve a hacer. Son frases de la filosofía popular, ¿no es cierto? No hay cosa que impacte más al mundo que un hombre o una mujer haciendo algo bueno, cuando según los parámetros del mundo tiene derecho a hacerlo mal o hacer en exigencia de sus derechos una maldad. José tenía derecho de repudiar a María y denunciarla públicamente, pero no lo hizo. Hizo lo que no se suponía que debía hacer y con ello obtuvo la bendición de Dios. Hizo algo que el día de hoy, quienes hablan del patriarcado opresor y demás, va en contra del patriarcado opresor.
porque José hizo algo absolutamente diferente. Atrevámonos, hermanos míos, a hacer las cosas que no se esperan que hagamos. Nunca cerremos las puertas del corazón por temor. No cerremos las puertas de nuestro corazón a la verdadera Navidad. Enfrentemos nuestros temores con la luz de aquel que ha nacido entre nosotros. Además de no cerrar el corazón por temor, hermanos, nunca renunciemos a una gran bendición por ignorancia. Ay, perdón, fui yo. Por ignorancia. Nunca renunciemos a una gran bendición por ignorancia. José ignoraba lo que estaba pasando y por poco se pierde la bendición. Por la gracia de Dios fue parte del plan eterno. Mira, hermanos, tenemos que reconocer esto. José no sabía todo lo que ustedes y yo sabemos de Jesús. José era un reverendo ignorante comparado con nosotros. Ustedes y yo sabíamos quién era ese niño. José no sabía, no tenía claro. Si usted piensa, cuando al ángel habló ya José entendió, es el Hijo de Dios encarnado. El Señor Jesús se va a encarnar, es la kenosis de Dios, que se despojó a sí mismo despojándose para hacerse. No era teólogo. Y todavía no venía Pablo para que nos explicara eso de Filipenses 2. No, José solamente sabía, no es mío, pero sé que eso no es malo. Sé que hay algo bueno en esto, es algo divino, no sé de qué tipo. Él no sabía, ni siquiera era el Hijo de Dios. No, ni María lo sabía del todo, ni los hermanos de Jesús, ni los apóstoles mismos no lo sabían hasta después de la resurrección. Recuerden eso, que ellos eran ignorantes, no sabían. Tenemos que ubicarnos en ese contexto. Por eso digo que este sermón y este estudio y esta enseñanza debemos ir allá y ponernos en las sandalias de ellos y entenderlo. José no sabe que el Hijo es Dios mismo. No lo entiende, no es tan listo, ni se le ha revelado tanto. Solo sabe, es alguien especial. Y aunque no sea mi hijo y lo tengo que educar. Y eso es importante. Él ignoraba cosas, pero no renunció por su ignorancia. No renunció, estuvo dispuesto a entrarle en el camino. Me dirá Dios, ¿sabe que regularmente es así como actúa Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y te mostraré una tierra nueva que yo te daré. Y le dio las instrucciones, le dio el GPS y le dijo, mira, nomás sigue tú ahí la voz de la señora esa que va diciendo. Recalculando. Ya no dice recalculando, ¿va? El Waze. Conéctate al Waze, al Google o a ver a qué otra. No, le dijo, sal de tu casa y tu parentela. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Pues dar los pasos penitentes. Y en el camino le iba diciendo, ahora para allá y ahora para acá. Igual a Noé, haz un arca así. Y luego Dios, tú calmado. Es más, ¿sabe quién cerró el arca? ¿Recuerdan quién cerró las puertas del arca? ¿Quién las cerró, hermanos? Dios. La Biblia dice que ni siquiera fue Noé, fue Dios. Cerró las puertas. Él fue. Hay veces que Dios nos llama así, nos ve. Sí, Señor, pero dime bien exactamente, ve. Quiere que llevemos Cuando cruzaron el río para conquistar la tierra prometida, no pasó lo que con Moisés cuando levantó la vara, se abrió el mar rojo, pero cuando cruzaron el río, era Josué ahora, no se abrió nada. Y él dice, Josué, ¿qué está pasando? Algo está fallando aquí. A lo mejor la planta de luz se acabó y no se está abriendo el mar, ¿o qué sucedió? Dice Dios que marchen. Y cuando los que llevaban el arca metieron los pies en el agua, se mojaron los pies, entonces sucedió el milagro. Dios en ocasiones quiere que demos el paso que nos dice y en el camino nos explica. Así es que, hermanos míos, no renunciemos a una gran bendición por ignorancia. Atrevámonos a ser parte de la historia y del plan de Dios. José, hermanos míos, estaba haciendo parte de las profecías y no lo sabía. Imagínense, estaba haciendo parte de las profecías y no lo sabía. Muchas veces Dios planea hacer cosas por medio de nosotros y nosotros por ignorancia frustramos su plan. De alguna manera, tal vez Dios puede usar a otra persona. Sí les he contado, ¿no? A esas actividades a las que vamos, no es una actividad de los bautistas, es una actividad interdenominacional. Vamos y se juntan cristianos de todas las denominaciones. Allá, el día de estos días eran 850 pastores y esposas de pastor. Y resulta que son de todas las denominaciones. Es más, tengo la impresión de que los que menos van son bautistas. Hay uno que otro por ahí. Y de los conferencistas, somos los únicos bautistas. Y en alguna ocasión yo había decidido no ir más porque escuché una de las conferencias que no me gustó en lo absoluto. Yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí escuchando estas cosas? Porque de veras, una conferencia que me pareció nefasta en la enseñanza. No había enseñanza bíblica. Era exactamente lo contrario de las enseñanzas que yo doy, porque me toca dar una conferencia que tiene que ver con ser fieles a la palabra del Señor. Y esta persona era lo menos fiel a la palabra del Señor. Y le dije a mi esposa, no, mi vida, perdóname, pero es la última vez que venimos. No, volvemos acá. Ella me dijo, ¿por qué? Y le expliqué. Dijo, qué bueno, me dice. La usó Dios para decirme, qué bueno. O sea, a estos hermanos que están aquí, todos tus hermanos, ya no vas a venir tú a enseñar la palabra y vas a dejar que otros vengan y enseñen esas cosas que dices que no se deben enseñar. Qué bueno, qué buena idea, muñequito. No me dijo así, pero así lo sentí yo. Qué sabio eres.
Qué bárbaro, San Gilberto, virgen y mártir. Estoy exagerando, no dijo todo eso. Pero eso sentí yo, sentí unas cachetadas así, ¡plash! 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 Y luego me tiró y... Y yo dije, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Qué bruto soy. Pues si Dios quiere hacerme parte de la historia y quiere usarme, ¿quién soy yo para renunciar a eso? Y para decir, no, ya no vengo porque agarro mis canicas y me voy para mi casa. Qué tontería. Y José estaba en esa misma circunstancia. Dios lo quería usar para algo maravilloso. Se había hecho hombre, había nacido como un niño chiquito, Dios, que no sabía hablar ni pensar y tuvo que ser enseñado. Le enseñaron a usar el martillo y el cepillo y demás para la carpintería. Y José hubiera, no, yo no quiero. Ay, que se quede María con su hijo porque ni es mío. Y se va y hubiera pasado a ser el que se fue. Dios pudo haber usado otro, claro. Claro que sí, Dios puede llevar a otro a dar conferencias, pero si quiere llevarme a mí, ¿quién soy yo para renunciar? Y qué bruto soy si no acepto aquello que Dios quiere usarme para hacer y ser parte de su plan. Hermano, atrevámonos a ser parte de la historia de Dios. No nos saquemos, no renunciemos a lo que Dios quiere hacer conmigo. Cuando soy papá, cuando soy esposo, cuando soy mamá, cuando soy esposa, cuando soy compañero de trabajo, cuando soy diácono, siervo, ujier, maestro, persona que está en lo que sea que hacemos cada uno de nosotros. Si Dios me pone a hacer algo, hazlo, hermano. No renuncies a ser parte de la historia de Dios, porque cada cosa que hacemos aquí, cada cosa que hace cada uno de nosotros tiene un propósito. Todo en su conjunto hace que personas se conviertan, hace que personas vengan y escuchen la palabra del Señor. Todo lo que hacemos, esa cámara y el que la maneja, este aparato que está aquí, los que pusieron estos cables que andan por ahí con los que te has tropezado alguna vez, cada cosa que se hace, la limpieza que se hace acá, todo lo que se hace aquí es instrumento para que una persona entre y conozca el Evangelio de Jesucristo y sea transformada. Y tú y yo somos parte de eso. Atrevámonos a ser parte de la historia de Dios. Atrevámonos a oír a Dios cuando Él nos da instrucciones en la vida. El ángel le dio instrucciones a José, y tengo la impresión de que eso nos molesta a los seres humanos, especialmente a los hombres. Nos molesta. Mi esposa, allá en la conferencia esta que fuimos a dar, dio una conferencia a las mujeres, pero delante de todos los hombres. Yo di una conferencia a los hombres delante de todas las mujeres. Y mi esposa dijo que los hombres tenemos problemas para encontrar las cosas. Y puso este ejemplo que dice, por ejemplo, mi esposo me pregunta, ¿dónde está la cinta de medir fulana y tal? Mi esposa me dice, en el tercer cajón, de arriba hacia abajo, lado izquierdo, arriba ahí debajo de una mallita, una servilletita amarilla, o sea, amarilla hasta para que se vea, ¿no? Y llego yo y de veras no está la cinta de medir. O sea, hermanos varones, ustedes me comprenden, no está. De veras no está. Yo no la encuentro. Mi esposa, la frase típica, ¿qué te doy si la encuentro? Pues un beso, yo le digo, ¿no? Ella va, abre el cajón tercero de arriba abajo, lado izquierdo hay una cosita amarilla, la levanta y ahí está la mugre cinta. Yo digo que mi esposa la traía escondida aquí en la manga, así, y la pone adrede nomás para hacerme. ¿Cuántos les pasa eso, varones? Las mamás, las esposas algo hacen, no sé qué, la llevan en algún lado escondida, tienen una maleta por ahí secreta y la llevan. Ahora mi esposa dijo que por esa causa que los varones no encontramos nunca las cosas, es que dice la palabra en Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Si no encontramos ni las tijeras, ¿quién la va a hallar? Por eso en ocasiones las mujeres son las que nos tienen que hallar a nosotros. Hermanos, pero ya encontré la clave. Ya descubrí que las mujeres ni son brujas, ni son magas, ni llevan la cosa esa que no encontramos los hombres escondida en un dispositivo secreto en su brazo. Ya entendí que no. ¿Sabe qué nos pasa? Creo yo, ¿sabe qué? Que como no nos gusta que nos manden y nos den instrucciones, por eso no la encontramos. Porque vamos así medio ofuscados. Ay, maestro. Y luego las mujeres les gusta producir, son productoras siempre, así, ya sabes, ya, ¿no es cierto? Digo, hermanas, con todo respeto, son productoras, lo cual es bueno. Si no fueran productoras en la casa se caía. O sea, la casa se sostiene por ustedes, eso está claro. Y entonces que nos digan, el cajón tercero, búscala en el cajonero. Pero tercer cajón, lado izquierdo, debajo de los calcetines amarillos. Y usted así como enojada, no sé qué. Y va y por eso no ve nada, porque está ofuscado. Y ahí está la cinta de medir, le grita, aquí estoy, agárrame. Y usted no la ve porque va de malas. Tal vez es la explicación científica, tal vez.
No sé. Pero hermanos míos, Dios le da instrucciones. Le da instrucciones a José. Y él hace tal como Dios le dice. El texto termina diciendo que hizo lo que le dijo el ángel. Atrevámonos a recibir las instrucciones de Dios, seguirlas al pie de la letra. Moisés las siguió para hacer el tabernáculo. Noé las siguió para hacer el arca. Si no lo hubieran hecho así, hubiera salido todo mal. Atrevámonos a obedecer su voz cuando nos habla. El Señor nos habla a usted y a mí por medio de la Escritura cuando leemos, por medio de sus siervos cuando nos predican, por medio de la iglesia cuando estamos en compañerismo y alguien nos dice cosas, por medio de las circunstancias, por medio de la comunión que tenemos con Él en oración y en lectura de la Biblia. Pero nos habla para que le obedezcamos, no solo para que sepamos lo que quiere, sino para que lo hagamos. José obedeció puntualmente la voz de Dios, imitémosle. Hermanos míos, nunca renunciemos a una gran bendición por ignorancia. El hecho de asistir a los cultos es una gran bendición. Hay gente que no entiende eso y por ignorancia de repente le da por faltar cada vez que le da la gana. Y algunos, qué bueno, algunos están conectados. ¿Cuál me está viendo acá? Algunos están conectados hoy por internet. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Qué bonita pijama trae, hermano, por cierto. Hermana, no se ha peinado. Estoy bromeando, no es cierto. Están bien peinaditos. Pero ahí están algunos por internet, qué bueno. Pero algunos ni así. Porque no han entendido, por la ignorancia, no han entendido que esto tiene su valor. Y que asistir también tiene su valor. Y que diezmar y ofrendar tiene su valor. Hay gente que no entiende eso, es ignorancia. No saben lo que dice la palabra. No saben quién es Dios. Porque Dios dice que si cuando traemos los diezmos al alfolí, dice que abrirá las ventanas de los cielos. ¿Cuántos de los aquí presentes han experimentado en carne propia que cuando tienen 100 pesos y ofrendan 10, los 90 les rinden más que 100 pesos? ¿Cuántos han experimentado eso? Por supuesto. Eso dice la palabra. Y hay quienes por ignorantes no lo hacen, no saben. Digo, deberían hacerlo hasta por conveniencia. No lo hagan por conveniencia, pero hasta por eso valdría la pena hacerlo. Es decir, es una orden de Dios y es una para bendecirnos, pero en ignorancia. En ocasiones nos impedimos bendiciones por causa de eso. No renunciemos a la bendición de la verdadera Navidad por ignorancia. Dios tiene cosas que enseñarnos. Aquí vemos a un hombre, acuérdense que estamos hablando de la perspectiva humana, cosas prácticas, a un hombre que experimenta un asunto sobrenatural en su vida, que experimenta un reto, es llamado a una misión importantísima. Él no sabe qué tan importante es su misión todavía, él no lo sabe, murió sin saberlo, porque murió cuando el Señor Jesucristo apenas era un adolescente tal vez o un joven. Él murió sin saber todo lo que había hecho, fue hasta el cielo hasta que se le informó todo. Sin embargo, lo hizo en fe. Lo hizo porque tuvo el valor de vivir así, aunque no entendiera todo. Además, nunca claudiquemos ante la lucha. Oiga, no fue fácil aquello. Por la gracia de Dios, José enfrentó con sabiduría las dificultades de él y su familia. Hay ocasiones en que la vida es difícil, ¿no es cierto, hermanos? La vida es difícil, tiene momentos difíciles. Hay quienes renuncian a vivir y se encierran en la depresión, la desesperanza y la amargura. En José tenemos ejemplo de alguien que se atrevió a enfrentar las circunstancias difíciles con sabiduría. Era complicado. ¿Cómo que voy a juntarme con una mujer que está embarazada de un hijo que no es mío? No entiendo bien todo. Sé que un ángel me dijo que eso era de Dios, pero ¿cómo está eso? No lo sé. Pero si así es, le entro. Tal vez porque la amaba, tal vez porque amaba a Dios y confiaba en Él y entendió que lo que le fue revelado era verdad. Pero ¿significó lucha? Sí, hay quienes renuncian a vivir, insisto, y se encierran en su depresión. Pero José, gracias a la revelación de Dios, salió adelante. Atrevámonos a estar en el lugar que corresponde en el momento preciso. Ahí debía nacer el Señor, en Belén, en casa de pan, donde el Señor había de llegar a nosotros encarnado. Y ahí debían estar sus papás cuando el milagro sucedió. Así es que Dios utilizó el censo. Así que Dios utilizó el imperio romano que estaba sobre los hebreos y que les ordenó que hicieran eso. Así fue que Dios utilizó la negligencia de la ley. La ley debería decir, vayan todos a su lugar de origen, a menos que tengan una esposa embarazada, quédese en casa. Luego los censamos por internet o algo. La ley debió ser más comprensiva. Pero no, la intransigencia. Tienen que ir allá todos, los embarazados también. Y en tiempo de parto, tiene que montarla sobre un burro e ir allá. Todo eso tenía sentido, porque ahí debía nacer, porque así decían las profecías y porque así era el plan de Dios. Y estos dos personajes, y especialmente José, oiga, cualquiera lo hubiera regañado. ¿Qué? ¿A dónde va, compadre? Pues a Belén. ¿Por qué? Por el censo. Pero con su esposa embarazada, pues sí, tengo que ir.
No, ¿qué le pasa? Las mujeres del bar, no, chismosas. Ay, ese José, qué bárbaro. Yo ya me habría divorciado de él. ¿Cómo que se la va a llevar a la pobre María ahí embarazada con su panzota? El chisme caliente. Además, aldea chica, chisme grande. No huyamos por causa de la lucha, porque es posible que ahí nos quiere Dios para cumplir sus planes. Ahí nos quiere el Señor para cumplir sus planes. No renuncies a eso. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos, el primo o sobrino de Bernabé, fue con Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero? En el segundo ya no quiso ir porque tuvo miedo, porque en Chipre había una pandemia. Y resulta que se regresó. Y después que quiso ir otra vez, Pablo no quería llevarlo, Bernabé sí, se pelearon, se dividieron. Finalmente sí fue, y finalmente, por cierto, fue un gran misionero. Hasta Pablo lo perdona y lo solicita porque, como colaborador. Pero este Juan Marcos, por poquito y se pierde la bendición, porque rechazó. Sin embargo, la siguiente ocasión sí fue, y insistió. Hermanos míos, a donde Dios te quiere que estés, ahí ve, en su nombre. No huyas por causa de la lucha. Hay gente que huye a la primera. Gente que huye a la primera. Me temo que muy a menudo los divorcios se basan en eso, en alguien que tiene miedo de seguir adelante. Yo sé que hay ocasiones en las que las circunstancias son difíciles, y yo sé que hay ocasiones en las que Dios incluso permite el divorcio. No lo hace bueno, pero lo permite porque sí son circunstancias difíciles que una persona no tiene por qué seguir soportando. Hay cosas que una persona no tiene por qué soportar. El matrimonio fue hecho por causa del ser humano. El ser humano no fue hecho por causa del matrimonio. O sea, el ser humano es más valioso que el matrimonio. Hay ocasiones que Dios lo permite, pero esas ocasiones en las que alguien renuncia por cobarde él o cobarde ella, renuncia solamente porque las cosas se ponen difíciles y requieren de entrega verdadera, requieren de todo nuestro ser entregado, y no eres capaz. Yo digo en un sermón que tengo sobre el matrimonio, que el matrimonio no es para miserables. El matrimonio no es para miserables. Las personas egocéntricas, egoístas, que solo piensan en sí mismos, por favor no se casen, no se deberían casar. Deberían prohibir a las personas egoístas casarse. Los jueces en el registro deben decir: ¿usted cómo es este egoísta? Usted así ya está. Y ya después de un análisis psicológico le dicen: no lo casamos, usted no se puede casar. Señorita, por favor, no se case. Yo quisiera, no tengo derecho, porque en la consejería pastoral uno no le puede decir a las personas que no se casen o que se casen. Uno puede decirle: pero a mí sí me gustaría a veces decirle: oiga, no se case. No le conviene. ¿Qué no está viendo aquí lo que está pasando? Porque hay gente que es tan egoísta, hay que dar, y hay quienes la lucha, la necesidad de entrega les hace: mejor me voy. Pues qué bueno, si alguien se fue de tu vida porque tiene miedo a la entrega, bendice a Dios, gloria a Dios, dile, es más, háblale y dile gracias que te fuiste. ¿Sí me expliqué? Hazle una fiesta de despedida para que no regrese. Él o ella, se vale. Pero porque cuando alguien no está dispuesto a dar y renuncia por eso, que se vaya. Atrevámonos a dar sin condiciones. José se dio, se entregó. No debemos perder de vista que aquel niño maravilloso, nacido de María, no era de él, y él lo sabía. Sin embargo, supo darle a aquel niño el padre humano que necesitaba para crecer. Aquel niño indefenso necesitó de una familia en donde mostrarse al mundo, y José le supo dar esa familia, a pesar de que en un principio tuvo el intento de disolverla. Muchos seres humanos hacen fracasar la vida por su indisposición para dar y darse. Se niegan a compartir vida por una y mil sin razones, y se privan de la dicha y la bienaventuranza de vencer en las luchas. No dejemos de dar, no dejemos de compartir. José se dio a un hijo que, insisto, no era de él. Ya he contado eso yo, ¿no? Algunas veces las personas que son adoptadas tienen algún tipo de sensación de algo. Yo digo, deberían ser las más felices del mundo, porque a una persona adoptada la quieren de veras. Les he contado que cuando yo estaba chico, un compañero sufría mucho de depresión porque había sido adoptado. Yo le dije: espérate. Yo no era pastor, fíjense, todavía ni nada, era un jovencito. Pero se me ocurrió y le dije: pues, ¿de qué hablas? ¿A ti te quieren más que a mí? A mí me quieren porque ya ni modo, pues soy de la familia, les llegué, ¿y qué van a hacer? Pero en tu caso te escogieron. O sea, a ti te vieron y dijeron: este es nuestro, lo vamos a amar. No, hombre, se le quitó la depresión. Al que le vino la depresión fue a mí, porque ahora dijeron: a mí nomás me quieren porque me parezco a mi papá. Y chales. No, el hijo, perdóname, Jesús fue un hijo adoptivo.
Fue un hijo adoptivo de José, de María también, porque en un sentido Jesús no era hijo de María tampoco. Jesús no nació de naturaleza humana, no nació de un óvulo humano, eso es absurdo. Hubiese tenido la naturaleza pecaminosa de la humanidad, la descendencia de Adán. Jesús, de hecho Pablo lo llama en Romanos el segundo Adán. Adán no nació de ninguna mujer tampoco, fue puesto en el huerto por Dios en forma perfecta. Así nació Jesús también. Por eso Jesús no era un pecador, ni tenía naturaleza pecaminosa. Sí tenía la tentación de todo ser humano, como Adán y Eva fueron tentados, pero no pecó jamás y no tenía naturaleza pecaminosa. Así que él fue un hijo adoptivo, pero una familia que le dio esa bendición. Y esa familia debe ser recordada como unos héroes que fueron usados por Dios. Atrevámonos a resolver las necesidades de la vida con aquello que tenemos en la mano. Lo que sepamos hacer, hagámoslo en el nombre del Señor. José era carpintero, así que sus manos capaces improvisaron una cuna para su hijo recién nacido. ¿Qué hace un carpintero cuando está en una cueva y no tiene casa para su gente? Pues ve unos pedazos de madera y dijo, aquí hay una cuna. ¿No es cierto? Un carpintero ve donde usted y yo vemos tablas, él ve una cuna. Y la hizo. Y seguramente acondicionó el lugar, porque sabía hacer eso. A usted y a mí, hermano, nuestros padres nos enseñaron cosas. Hagámoslas, y son instrumentos espirituales de Dios para bendición, aunque usted no lo crea. Cuando usted y yo hacemos cosas de servicio, cosas, trabajos manuales, cuando hacemos comida, las mujeres también, los hombres hacemos comida. Cuando hacemos cosas en el hogar, no tenemos que pagar a un plomero y viene, pues nosotros destapamos el caño, aunque tardamos más que un plomero. Hubiera sido mejor que viniera el plomero, dice la esposa. Cuando hacemos cosas de carpintería o de electricidad, porque nos enseñaron nuestros padres, ¡qué bendición! José se puso a hacer chambas de las que él sabía hacer. Me encanta. Es un papá típico haciendo cosas de aquella época, resolviendo cosas porque su padre le enseñó. ¿Cuántos tuvieron la dicha de un papá que les enseñó cosas? Les enseñó por lo menos a poner un clavo, a prender la luz, a poner un socket, Sí, saben que los tornillos, la mayoría se enroscan para la derecha, como el reloj, y se sacan hacia la izquierda, excepto los de gas. ¿No es cierto? ¿Le enseñaron eso, hermano? Porque mi padre me decía cuando yo iba para otro lado, ¿qué? ¿Está agarrando vuelo? Púncate, le hace un trancazo. El día de los varones, un hermano llevó una maquinita que da toques. ¿Se han jugado a eso? Y la llevó, y siempre me van conmigo, pastor, venga, para que todos vengan. Y nos agarramos ahí, rompimos récord, le subió hasta el tope a la máquina. Ahí estábamos, ahí todos. Pero yo notaba que todos me veían a mí, como que piensan, es el pastor, es el más debilucho. Todos me veían a mí, y es más, todos esperaban que yo me soltara para que ya se acabara el tormento. Pero no, yo aguanto eso, me mantuve ahí. Al final que se acabó, alguien me dijo, oiga, pastor, ¿si se aguantan? Le dije, pues ¿cómo cree que me hacía mi papá probar si había luz en las casas o no había luz? De verdad, no en el 120, el 120 mata, pero el 110 no mata a nadie. Y mi papá me decía, a ver, cheque si hay luz. Yo pues prendí, ahí le picaba, dice, no, creo que no, está el foco. Pero ¿cómo sabes si el foco está fundido? ¿Qué hago? Pues quítelo, lo quito. ¿Y ahora qué hago? Mete el dedo. Un día incluso me dijo, mójeselo. Ah, sí hay luz. Sí, si usted no me cree, pues pregúntele a mi padre cuando llegue al cielo. Me enseñó eso. Y por eso sí sé arreglar cosas en la casa. Por eso sí de repente le echo ganas ahí. Y a veces me pasa lo que en las caricaturas, que sale peor, ¿verdad? Porque se hace el agujero más grande, pero bueno, pero ya la mandamos llamar a otro. Oiga, José se puso a trabajar y hizo que un comedero de animales se convirtiera en una casa que ahora es clásica. Tan clásica y universal que en todas partes del mundo se hacen pequeñas casitas como esa. ¿No es cierto? Por el trabajo de un carpintero que hizo lo que le correspondía y fue parte del milagro. Sé parte del milagro, hermano, no te aísles, sirve, usa los dones que Dios te dio y sirve a tu prójimo, especialmente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Haz lo que te toca hacer. No te salgas de la bendición, no te extraigas de el contexto del lugar donde Dios te quiere utilizar. Hay quienes solo se dedican a lamentar sus carencias y a sufrir lo que llaman su mala suerte. Es que estoy en una racha de mala suerte y por eso no tengo trabajo y por eso tenemos problemas. Y hay quienes como José que se dedican a resolver las necesidades con lo que tienen a la mano. Esta es la diferencia entre alguien que existe y alguien que vive realmente. ¿Cómo que no va a haber cuna para mi hijo? Perdóneme, pero hay cuna porque hay cuna. No puede ser que en la casa de un carpintero no haya una cuna. Y discúlpeme, pero no nomás agarró la cosa y la puso. Es carpintero, por favor, trae su herramienta. Agarró esos pedazos de madera donde se da de comer a unos animales y los acondicionó y preparó una cuna.
Y la ponemos muy rústica nosotros, porque como si no lo hubiera hecho nada. Perdóneme, pero ni yo que no soy sí soy carpintero. Ahora que me acuerdo, soy carpintero graduado, tengo mi título de carpintero, de verdad. Estudié carpintería, pero digo, nunca me he dedicado a eso. Pero estudié carpintería, de verdad, en una escuela de carpintería. Sé hacer esas cosas. Es más, me enseñaron a hacer muebles sin clavos. Mi maestro decía que era pecado usar clavos, que hay que usar solamente ensambles. Y aprendí eso. Nunca he trabajado de eso, pero imagínense, José sí trabajaba de eso. ¿Cómo que en su casa no va a haber una cuna? Discúlpeme, perdóname, pero discúlpame, como dijo aquel. Nunca claudiques ante la vida. Enfrentemos las luchas con sabiduría y con la fuerza de aquel que nació en la primera Navidad. Así es que, hermanos, miren lo que nos dice este testimonio del ser humano, en esa perspectiva. Nos hemos enfocado en José, un ser humano como cualquiera. Nunca cerremos las puertas del corazón por temor, aunque no sepamos qué está pasando. Creamos en el Dios Todopoderoso que tiene una respuesta para nuestras preguntas. Nunca renunciemos a una gran bendición por ignorancia. No sabemos a quién traemos en nuestra canasta. Los que bajaron a Pablo de la ciudad de Damasco en una canasta con una soga porque lo querían matar, unos desconocidos que ni siquiera sabían sus nombres, y bajaron a Pablo, le salvaron la vida. No sabían. Para ellos era un matacristiano solamente, no sabían más. Pero no era solo un matacristianos, era el más grande apóstol, el más grande misionero que ha habido en la historia, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ahí va Filipenses, ahí va Primera y Segunda los Corintios, en esa costal. Sí, ya sé, Dios pudo utilizar a otra persona, pero Dios le dio la gana utilizar a Pablo, y le dio la gana utilizar a un grupo de hermanos que le salvaron la vida. ¿Qué hicieron esos hermanos? ¿Cuántas cartas teológicas escribieron? Ninguna que sepamos. ¿Cuántas conferencias acerca de hermenéutica, acerca de exégesis? ¿Cuántas conferencias acerca de la teología del Antiguo Testamento dieron? Que sepamos, ninguna. Eran hermanos sencillos. ¿Qué hicieron por el reino? Le salvaron la vida a una persona que sí dio conferencias de teología y escribió libros de teología, y que los llamamos Romanos, Gálatas, Efesios, etc. Lo que haces, cualquier cosa que haces, es parte del plan de Dios. Nunca renunciemos a una gran bendición por ignorancia, porque no sabemos a quién traemos en nuestra canasta. Nunca claudiquemos ante la lucha, aunque sea difícil, aunque requiera entrega. Entreguemos, porque no sabemos qué cosas grandiosas va a hacer Dios con eso. Y por último, tengo un desafío. Y para decir el desafío tengo que explicarles algo que es muy importante, aunque sé que es un asunto de un nivel especial. No es sencillo esto, pero déjenme decirles. En la narrativa de Mateo, como es su costumbre, él introduce un texto bíblico y lo interpreta como una profecía. Mateo quiere convencer a los judíos, a sus paisanos, porque él es judío, fue publicano, fue traicionero de su patria, pero ahora quiere, por así decirlo, pagar su deuda, y quiere convencer a los judíos de que ese Jesús que crucificaron es el Mesías. Y por eso cada rato dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o como dice, para que se cumpliese la escritura, porque trata de convencerlos de que eso que dice el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Pero de repente usa textos que algunos piensan que no son tan claramente profecías, como cuando habla de la matanza de los niños. Ahí metió un texto que significó una matanza que hubo en aquella época, pero no tenía nada que ver con la de Herodes, pero él la mete ahí. Y este es otro ejemplo de esos, porque Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y luego escribe una cita. Esto es Mateo 1:23, pero la cita es de Isaías 7:14. Leen conmigo el texto. Como dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para ser breves y claros, leamos el texto con todo su contexto y puntualicemos su mensaje profético. ¿De acuerdo? En Isaías 7, 10 al 17 se encuentra esta profecía que Dios le dio a un rey malo llamado Acaz. Y mire cómo dice, se los leo. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios a través de Isaías le dice a Acaz, pídeme una profecía, pídeme que yo te diga qué va a pasar con tu reino, porque está en peligro Acaz, tiene dos enemigos confabulados. Acaz es rey de Judá, el reino del sur, y el reino del norte, las 10 tribus son Israel, se han confabulado con Siria y quieren destruir a Judá. Y le dice Dios a Acaz, pídeme una profecía. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dice, no quiero profecía, porque pensaba que le iba a decir una profecía mala. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí viene la profecía.
La leen conmigo, como dice después donde dice señal, como dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Está clarísimo que aquí hay una profecía para ese contexto histórico. El rey tiene un problema con los reyes malvados, el de Judá, el de Israel y el de Siria, que vienen a atacarlo. Y Dios le dice: porque nacerá un niño, se llamará Emmanuel, de una doncella, y etcétera, etcétera. Y luego le dice, después de esa profecía del niño que nacería, le dice que antes de que ese niño sepa desechar lo bueno y lo malo, esos 2 reyes van a ser destruidos y Dios va a acabar con ellos para que no lo destruyan, y que para el pueblo de Judá va a venir una época de crecimiento. Esta es una profecía local de aquella época. Acaz no merece que Dios haga nada bueno por él. Acaz tiene mucho miedo porque piensa que va a ser destruido, y Dios le manda una señal que él no quería recibir porque creía que era mala, pero finalmente la recibe a la fuerza porque Dios de todas maneras le habla. Isaías le habla al pueblo entero y al rey y les dice lo malo que son, y les dice esta profecía: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Debo decirles que la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce virgen, en realidad es la palabra doncella. En el Antiguo Testamento no dice virgen, dice doncella. Solo que ese texto se tradujo al griego, el Antiguo Testamento se tradujo al griego, y en el griego hay una palabra que significa tanto doncella como virgen. Las 2 cosas significa. Y por esa razón en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra virgen. Pero usted y yo entendemos que en la época de Acaz no nació ningún niño virginalmente. O sea, esto no significa que allá en la época de Acaz sucedió otro milagro como el de María, que un niño nació, porque entonces la Biblia nos tendría que decir quién es ese niño que nació en la época de Acaz. ¿Quién es ese niño? Y si se refiere a Jesús, entonces ¿qué tiene que ver ese niño con el hecho de que los 2 reyes que iban a ser destruidos y esas cosas? Lo que parece que sucede aquí es que es una profecía para aquel tiempo. Es un hecho que en el tiempo de Acaz no hubo ningún nacimiento milagroso. La profecía hablaba de lo siguiente. Creo que el mensaje profético de Isaías a Acaz es este: ante el temor del malvado rey Acaz, de que su pueblo y él mismo serán destruidos, el Señor le dice que no será así. Y le manda poética y proféticamente esto, le manda decir esta idea: va a nacer un niño de una doncella. No es la palabra virgen. Y porque no nació virginalmente este niño. Y deben ponerle el nombre de Dios con nosotros, precisamente porque yo estoy con ustedes, Acaz, aunque seas malo y tu pueblo también. Y crecerá ese niño sin problemas. No va a haber ningún sitio, no va a haber ningún país a poseerlos. No, ese niño va a crecer sanamente porque no habrá problemas políticos. No los va a conquistar nadie. Ese niño va a comer mantequilla y miel. Que eso significaba prosperidad. Le está diciendo Dios a Acaz: ese niño que se debe llamar Dios con nosotros, porque representa la profecía que estoy diciendo, va a crecer, va a comer su Gerber y su papilla, y no va a andar comiendo cebollas solamente porque no hay otra cosa que comer. No, va a crecer sano porque no permitiré que ustedes como mi pueblo sean destruidos. Esa es la profecía. Y le dice: será alimentado como todo niño, y antes de que tenga conciencia de lo bueno y lo malo, pues yo supongo que por ahí de los 6, 7 años, no sé, antes de que tenga ética, valores, principios que le han enseñado, aquellos a los que les tienes miedo serán destruidos. Yo me encargo, dice Dios, y a mi pueblo vendrán días buenos. Algunos creen incluso que esa profecía de que vienen tiempos buenos, vendrán días buenos, algunos piensan que esa profecía es el nacimiento de Josías, un rey bueno, un rey que causó una gran revolución en Israel y trajo bondad y trajo riqueza al pueblo. Sin embargo, como sea, se trata de una profecía de gracia divina a un pueblo rebelde y pecador. Cuando Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, esta frase que dice Mateo no contradice lo que estoy diciendo. No significa que Mateo está metiéndole calzador a la palabra y está tratando de usar un texto del Antiguo Testamento para explicar algo y convencer a los hebreos de que ese Jesús que nació es el Mesías prometido. No, Mateo está haciendo algo claro, está interpretando bien el texto. Está diciendo lo siguiente: una vez más, como en los días de Acaz, se repite la historia. ¿Cuál historia? Dios bendice a su pueblo a pesar de que somos malos.
Cuando se encuentra en desesperanza su pueblo, aun cuando no lo merezca, Dios le muestra su gracia porque tiene planes para él. Eso es lo que está diciendo Mateo. Está usando esa historia para decir, estamos igual que en aquella época. No somos perfectos, somos pecadores y estamos también en peligro, pero Dios es bueno, y así como actuó en aquella ocasión y nos bendijo, nos va a bendecir ahora. Es más, déjeme explicárselo de otra manera. Un ejemplo para entenderlo mejor en el uso de Mateo de las profecías es como cuando usted y yo experimentamos un gran problema. Y entonces nos acordamos del Antiguo Testamento que hubo un chamaquillo ahí que experimentó un gran problema. Era un problema como de 2 metros 85 centímetros. Era guerrero, grandote, pochudo, olía a rayos. Así es como ganaban las batallas. Uno se desmayaba casi nomás de olerlo a kilómetros. Sí saben cómo se llamaba este problema, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y David, bonito, pelos rizados, chamaquito lindo, 17 años. Y usted y yo nos acordamos de eso. Y usted y yo tenemos un gran problema. Y nos podemos identificar con David enfrentando a un Goliat. Y al enfrentarlo con fe y vencerlo por la gracia de Dios, a ese problema grandote, yo no sé qué era, un divorcio, la muerte de un ser querido, nuestra enfermedad, nuestro estudio positivo, nos corrieron del trabajo, una deuda muy grande. Pero lo vencemos en nombre del Señor. Alguien podría decir de nosotros, se cumple la escritura, hermano. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para venir a desafiar a los ejércitos de Dios viviente? Alguien podría decir, ganas un juicio, ganas un pleito, tienes un pleito legal, no sé qué, y finalmente Dios te da la victoria. Alguien te puede decir, hermano, se cumple la escritura. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para venir a tratar de acusar a un hijo de Dios? ¿Sí me expliqué? Se puede usar eso. O yo te puedo decir a ti que estás en una dificultad, hermano, sigue adelante, dale con todo, tú ve adelante, se cumple la palabra. ¿Quién es ese grandulón? Tú ve con todo contra él en nombre del Señor. Y así como Dios te ayudó con osos y con leones, ¿se acuerdan que eso dijo David? Te ayudará una vez más. Es así como seguramente Mateo está interpretando este pasaje, que fue una profecía para otra época, pero la está aplicando a nuestra época. Ahora, entenderlo así, hermanos, entenderlo así tiene una enseñanza para nosotros muy importante. En aquella ocasión, con David y Goliat, fue la aventura de un adolescente, pero resulta útil para nuestro presente cuando estamos en circunstancias semejantes. Esto es algo que Mateo hace muy a menudo para poner bases sólidas en nuestra fe. Así que aquella profecía se cumplió en tiempos de Acaz, en su momento, pero en mayor medida se cumple cuando nació Jesús, la más maravillosa idea. Y en ese caso sí, María era una virgen. Y se cumplió la idea de que Dios está con nosotros de la manera más plena. El día de hoy ustedes y yo también estamos siendo atacados por las ideologías y por las leyes de los gobiernos y etcétera, etcétera. Pero Dios está con nosotros. Por eso, hermanos, no temamos a las circunstancias que nos rodean, porque hay circunstancias desagradables. No temamos a los enemigos que buscan nuestro mal. No temamos a las crisis. No temamos a lo que no entendemos o desconocemos por completo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, está claro que José no fue el padre biológico del Señor, pero no podemos negar que también a él lo escogió Dios, también a José lo escogió Dios, también a José lo llamó Dios, también se le apareció un ángel, pero sí. Y su corazón abierto, su disposición para superar la ignorancia y su sabiduría para luchar fueron la provisión oportuna que la vida necesita para nacer y mostrarse en Jesús. Él fue terreno fértil para que Dios se encarnara y viniera a darnos vida. Dios quiere seguir dando vida en este mundo que se muere y aún sigue usando hombres y mujeres. Esto que le estoy diciendo, que esta profecía fue una y el nacimiento de Jesús es otra cosa, pero Mateo lo hace presente a José y a María. Tiene una enseñanza muy importante que se la digo ahora, pero ayúdenme a leer hasta que yo les diga hasta ahí, porque lo último lo quiero leer para explicarlo. Lean conmigo. Antes de leerlo, esto que vamos a leer es como una, ¿cómo digo? En lugar de propósitos le llamo resolución. Es como una resolución que quiero que tomemos. Si usted al estar leyendo dice, no, yo no quiero tomar esa resolución, entonces no lea nada. Pero si sí quiere tomar esta resolución, léalo conmigo. Leamos, ¿cómo dice? Mantengamos el corazón abierto a la vida. Atrevámonos a creer, a superar el temor y a ser buenos a pesar de lo que se supone que debemos hacer. No renunciemos jamás por ignorancia. Atrevámonos a ser parte de la historia, oyendo y obedeciendo a Dios. Venzamos toda lucha estando en el lugar que nos corresponde, dando y dándonos por completo y resolviendo las necesidades con lo que tenemos a la mano.
La Navidad tiene ángeles. Hasta ahí. Hermanos míos, a ver, ayúdenme. ¿Cuántos personajes debe tener un nacimiento? Si hacemos un nacimiento así, que no es un acto de idolatría, es una maqueta de la historia y es lindo que enseñemos a nuestros hijos. Pero si usted no quiere poner nacimiento, no se preocupe, yo sí voy a poner. Pero, ¿qué personajes tiene? A ver, dígame personajes. Por supuesto, el principal es Jesús. Y usted y yo lo ponemos desde que está el nacimiento, no hasta el 24, 25 ni nada. Lo ponemos desde ya porque ya nació. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, no vaya usted a tener un nacimiento vacío, por Dios. Ponga al niño Jesús ahí. Que no es el niño, es un monito, pero póngalo. Muy bien, Jesús. ¿Pero qué otros personajes podemos poner? El que representa a quién más. Díganme nombres. María, José, los magos, los pastores, una gallina, una puerquita con sus puerquitos que no debió estar para nada en el nacimiento original, pero la ponemos. Niños, ángeles o un ángel, la estrella, los magos. Herodes no estaba, la cuna, una vaca, no puede faltar, un burrito, hincados regularmente, los camellos, el elefante y el caballo, que seguramente no fueron tampoco, camellos seguramente sí, caballos posiblemente también, pero todo eso pondríamos. Pero falta alguien. El niño ya lo dijimos, la vaca ya la dijimos. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Sí, hermana, yo. Falto yo. Esta es la idea de esta enseñanza. Este asunto de que esta profecía es de otra época y la profecía acá, Mateo la acarrea para acá, es porque quiere que nosotros nos identifiquemos con esa historia. Y así como él dijo, se cumple la escritura. Cuando Jesús, María y José, así yo puedo decir ahora, se cumple la escritura, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, porque Dios con nosotros. Y ahora yo soy José, o ustedes, hermanas, son María, o somos uno de los pastores, o somos uno de los magos, porque esa historia está vigente entre nosotros. Y eso es lo que quiere hacer Mateo. Por eso Mateo interpreta de esta manera. No le está metiendo calzador a la interpretación bíblica. No, está haciéndola pertinente a nosotros. Y está diciéndonos toda historia del Antiguo Testamento se cumple en nosotros otra vez cuando vivimos esas cosas. Porque estamos igual que cuando Acaz. Y ahora Dios, igual que en aquella época, está con nosotros. Y entonces yo soy ese José que puedo participar, que puedo creer, que puedo no tener temor o superar mi temor, que puedo no evitar la lucha, sino entrarle a la lucha. Soy yo ese. Entonces sí, hermano mío, digo aquí al final, la Navidad tiene ángeles, cantos celestiales, tiene una estrella maravillosa, pero también tiene gente sencilla y común como nosotros. Atrevámonos a vivirla por una poderosa razón. Y hermanos míos, le propongo, si usted pone nacimiento en su casa, esto es tarea, no es metafórico, hermano, por favor, entiéndame, no es metafórico, no se lo estoy diciendo así como, ay, qué lindo cosas dijo el pastor. No, esto es tarea, es tarea. Si usted pone nacimiento, por favor, búsquese un monito que se parezca a usted. Sí, por favor. Que tiene el pelo negro y usted lo tiene güero, póngaselo güero al mono ese. Cómprese un pincel y una pintura de su esposa de las uñas, póngale, si usa las uñas rojas, o bilé, póngale si quiere, y píntele el pelo y ponga un monito de usted. Tómale una foto y me lo manda, por favor. Estoy hablando en serio. No es metafórico, no es metafórico. Si no me mandan eso, me voy a sentir muy mal. Me voy a ofender. Voy a decir, estos alumnos nos reprobaron. Por favor, yo voy a hacer eso. Mi vida, vamos a hacer eso. Búscate una monita que se parezca. Va a estar batalloso porque estás muy bonita, pero si no la mandamos a hacer. ¿No me prestas tu bilé? Qué bueno, porque no tengo el pelo rojo, no te apures. Pero pongamos un monito que yo ya tengo el monito. Y voy a poner ese monito, soy yo. Porque ese es el contexto de Mateo. Por eso Mateo dice esta profecía, que en realidad no es en forma directa profecía. Él la convierte en profecía ilustrativa, para decir, en todas las épocas de la humanidad ha sido la misma cosa. Dios con nosotros nos bendice a pesar de lo pecador que somos y hace cosas maravillosas. Y entonces, hermanos míos, en el nacimiento falto yo. Sí, gente sencilla, común como nosotros. Y digamos, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Rey. ¿Pueden decir esas dos declaraciones conmigo, por favor? Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea
el nombre del Rey. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido que nos bendigas a todos y que seamos parte de este plan tuyo, seamos parte activa, Señor, de tu proceso, de tu proyecto de salvación de la humanidad, que participemos, Señor, con lo que podemos hacer. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.